4 años más. Así es que dice la cosa. 4 años más y después hablamos. Bueno, regresamos. Así es que dicen los reeleccionistas. Regresamos al sol de la tarde. De Horacio Vázquez para acá. A las 3. Horacio Vázquez La Jara. ¿Era La Jara? Claro, Horacio Vázquez La Jara. La Jara. Sí. ¿Familia tuya? De los fundadores de la República. Pero Bueno, ¿en qué plan tú lo dices? No, bueno, simplemente Graimer dice Horacio Vázquez, desde Horacio Vázquez, yo digo desde Horacio Vázquez. Horacio Vázquez, o que entre el mar. Y entró. Pero entró sin R. Entró en febrero de 1930. Entró sin R, entró con L. Exacto. Sí. Bueno, señores, miren, en las redes sociales, en el día de ayer y todavía el día de hoy, ha sido prácticamente tendencia el tema de los apagones, donde los ciudadanos se quejan de diferentes partes del país y han comenzado a subir sus facturas eléctricas, principalmente en la red social, en el Twitter, quejándose de la tanda de apagones que aparentemente no les deja vivir. Y el PLD en el día de hoy, alrededor de las 10 de la mañana, reaccionó también en la misma tesitura, encabezado por su secretario de Energía y Minas, Gadi Corporán, y plantean que la factura eléctrica en el país ahora mismo se ha convertido en un caos para la población y que el sector eléctrico está pagando hasta 250, 350 millones de dólares cada año, por encima, lógicamente, de lo que se pagaba anteriormente en el 2019. Entonces, de verdad que esto es una situación que agobia a cada uno de los dominicanos y que aparentemente, Domingo, tú que tienes un PhD en el sector eléctrico, aparentemente tiende a ser un tema sin fin el tema eléctrico. Pero el problema ¿es la factura o son los apagones? ¿Cuál de los dos? Las dos cosas. No. Yo hago la pregunta y no es capciosa. No es, honestamente no lo es, porque ¿qué irrita más a la gente? ¿No tener energía o una energía cara o una energía cara que no llega? Ambos a dos. Y mientras tanto, ETED dice hoy, me parece, que el 99.7% de la energía está servida en las redes. Es decir, que hay energía. Pero la luz se está yendo. Yo llegué a mi casa anoche, no había luz. No, la energía se está yendo. Entonces uno se pregunta, ¿dónde? Aquí estuvo el ministro de Energía y Minas, Antonio Almonte, hace 2 o 3 meses, y señalaba la necesidad de hacer una serie de infraestructuras de cara a lo que es el consumo que se está realizando o que se va incrementando. La pregunta es, ¿en qué están esas medidas que se han tomado? ¿En qué está el gobierno? No está comunicando lo que está haciendo en Manzanillo. ¿En qué tanto ha paliado las plantas flotantes, las barcazas de Asua o todas las obras pendientes de realización? Bueno, la verdad que a mí me parece como que es un déjà vu. Cuando nosotros hablamos de los apagones, cuando hablamos de las interrupciones, de la gente que solamente entiende que las tarifas son altas y que los apagones y que los estafan por el tema de los apagones. Lo que la gente no entiende es todo lo que ocurre en las alturas, no desde ahora, desde siempre con el tema de los apagones. Porque yo siento que son como una especie de traficantes de la crisis que no les interesa que se resuelva porque es un elemento importante para lucrar. Y es lo que ha pasado. Yo creo que escuchar que tenemos interrupciones, que es verdad que las tenemos, que han habido ineptitudes, es verdad que las tenemos, que hubo promesas de construcción de plantas de generación, que es verdad que eso ocurre, que siempre hemos tenido déficit de generación, es verdad, que nos prometieron Manzanillo y que eso, como en los mejores tiempos de Punta Catalina, que también eran plantas necesarias, igual ahora también para esa licitación, que fue el nudo gordiano en el caso de Punta Catalina. Ahora, para esa licitación de esos 800 megas, que es lo que se quiere hacer ahí en Manzanillo, donde hubo 60 empresas, donde hubo que pagar 5,000 pesos para tener acceso a los documentos de licitación, donde 44 se retiraron, donde 3 presentaron ofertas técnicas económicas para elegir 2, por lo menos ahí no hubo la necesidad de hacer una virtualidad, como ocurrió, por ejemplo, en Punta Catalina. Todo eso es verdad. Todo eso es verdad, pero el tema yo creo que va mucho más allá de la coyuntura y va mucho más allá de los apagones, que en el momento que ciertamente es así. Si vamos a ver el tema eléctrico... Aquí entonces tenemos 2 expertos en esta mesa, en esta materia, definitivamente, dos investigadores, uno porque estuvo dentro trabajando, conoce bien el modelo, el sistema, y Ivonne porque es una investigadora de este tema. Lo cierto es
que uno suponía, porque una de las cosas que más tabla le dieron en materia de comunicación política fue a lo de Punta Catalina. Le dieron con una tabla de pelar pescado en el proceso. Le dieron como se merecía. Pero si no tuviéramos Punta Catalina hoy, ¿cómo tuviéramos? Óyeme, pero al costo de Punta Catalina. Pero espérese, Ivonne. Una cosa es la manera y la forma en que llevaron a ejecución la parte de financiamiento o el costo. Vamos a suponer, eso es una cosa, ¿verdad? Eso se le puede sacar. Una cosa son los mega servicios y otra cosa cómo se llegó ahí. Exactamente. Ahora, sin Punta Catalina, yo no sé cómo estuviéramos hoy en este país. Yo jamás pensé que de todo el avance que habíamos tenido en esta materia, íbamos a tener que estar alquilando barcazas de nuevo, barcazas que son un desecho del sistema de electrificación. Como la de Asua. No, es un desecho en materia de que nadie anda utilizando barcazas para producir energía, al costo que eso significa y sobre todo la contaminación. Aquí esta mañana admitió Milton Morrison, el genio de la palabra, en materia de electricidad, un genio de la palabra, pero en la práctica se está chicharrando con su propio sistema eléctrico. Él dijo aquí que es verdad que ellos no han hecho las inversiones que corresponden al modelo, porque es un modelo que crece vegetativamente. El sistema eléctrico, como crece la población... Pero para eso también está la proyección. Bueno, como crece la población, así mismo tiene que ir creciendo el servicio de electricidad. Claro. Y Milton Morrison admitió esta mañana en este medio que él ha fracasado en esa materia. Pero oye, Gray, lo primero que yo he dicho es que nosotros siempre tenemos crisis de generación. Es que yo no estoy diciendo que ahora las cosas se han hecho bien, de ninguna manera. Eso barcaza. Pero es que parece un exceso. Óyeme, yo no estoy diciendo que ahora las cosas, al contrario, yo soy una crítica de ese sector eléctrico que yo creo que es una gran debilidad de este gobierno. Y es una gran debilidad de este gobierno porque yo siento que ellos han vuelto sobre sus palabras, como ocurrió, por ejemplo, en el 96 con Leonel Fernández, con ese proceso de capitalización y de privatización, por ejemplo, y lo que pasó con las empresas distribuidoras y cuál era el tema del déficit que teníamos en ese momento. Pero en el gobierno del PLD resolvió el tema de generación. No, absolutamente. Y vamos a estar rumiando. Sí, vamos a estar rumiando del 96 todavía. Vamos a seguir rumiando. ¿Tú sabes por qué? El PLD duró 15 años rumiando el fraude de Baninter. Pero ven acá, tenemos que seguir rumiando. Óyeme, tenemos que seguir rumiando porque eso tiene un origen importante. Tú no sabes que aquí las empresas... Pero esa etapa la superamos. Pero las empresas, no lo hemos superado. No, mi amor, te quiero decir que después de la capitalización esa del 96, Unión Fenosa, además, lo que sea que es yo. Pero espérate, vamos a detenernos en algunos luego datos. Se emparejaron. No se emparejaron, Graimer. Óyeme, vamos a detenernos en algunos detalles. Nosotros aquí privatizamos las... Jaina y Egitavo, ¿de quién tú crees que era? ¿De quién tú crees que era? Eso era estatal. Era estatal. Entonces, por supuesto que nosotros tenemos que remontarnos todo eso. Y era estatal. Y terminaron. Y ustedes saben cómo devino Jaina y Egitavo. Y eso tenemos que borrarlo. En una gran denuncia. Oye, pero podemos concentrarnos en qué tenemos ahora también. Perdón, pero nos vamos a concentrar. ¿Qué teníamos? Sí, pero eso es lo que quieren ahora. Yo soy crítica de lo que ocurrió ahora. Por eso hablaba de eso que a mí me parece, yo no sé si una pifia en el caso de Manzanillo, pero por lo menos las cosas no están claras. Como no están claras la Car Power Ship, como no está clara que fueron las dos plantas que rápidamente ellos tenían que construir porque se supone que las plantas de Manzanillo no iban a estar listas ni para el 23, probablemente para el 24, y necesitábamos generar porque siempre nos hemos estado moviendo en un déficit de generación. Por eso nunca se puede entender, perdóname, Félix. Señores, yo no puedo porque después van a decir que no dejo hablar, pero déjame decirlo rápido. Adelante. Este es tu tema, Ivonne. Pero me dijo Antonio que no pusieran el tema que tú llegaste aquí. Sí. Y que se callaran la mayoría. Bueno, que nada más hablábamos tú y yo y a veces Nieves. Bueno. Por eso yo estoy callado. Exacto. Entonces es algo que nosotros no podemos olvidar. ¿Por qué no podemos olvidar? Porque si ciertamente siempre hemos tenido déficit de generación, tenemos que montarnos en lo que ocurrió aquí con esas dos principales empresas de generación que después vinieron en un gran escándalo de corrupción que ni siquiera no nos metamos en los detalles porque nos vamos en lágrimas. No nos porque eso comenzó a través de Pomper y tú sabes cómo fue que eso se manejó. ¿Y qué pasó? A mí no se me olvida porque lo trabajé como investigación para el desaparecido 7 días. Pero que eso se superó. No se ha superado. Espérate. ¿Sabes por qué no se ha superado? Te voy a decir por qué. Eso se llama la matriz generadora. No, espérate, no se superó. Pero escucha. Llegamos a un punto que nosotros producimos
se produjo la matriz generadora para cubrir el sistema de servicio de electricidad comercial, empresarial e industrial. Lo que pasa es que yo decía, el punto de partida es los traficantes de la crisis y la ceñida corrupción. Ahora, de antes y de ahora. Sí, de antes y de pero ahora. ahora están dejando colapsar el sistema que estaba superado. Pero ¿por qué tú no quieres escuchar lo que te quiero contar de la generadora? ¿Por qué no será a propósito una historia del pasado, Ivonne? No, pero es una historia del pasado que tiene un impacto en el presente. ¿Tú sabes por qué tiene un impacto en el presente? Te lo voy a decir. ¿Qué pasó con Porque lo del presente no saben gestionar el proceso. ¿Qué pasó con esas dos empresas generadoras? Fue un desfalco por 18.000 millones y un expediente que, óyeme, ¿qué? Pero dime de ahora. Pero te voy a decir de ahora. Hay un tal cuento ahí que está descalabrando de norte. Óyeme, pero comencé con ahora. Comencé con Manzanillo, que todavía eso no está claro. Pero por supuesto. Por supuesto, porque yo no me puedo olvidar, por ejemplo, de Cogendry y lo que significó para el país. Fueron 20 millones. Entonces, claro que sí, porque yo estoy hablando de esos que... O sea, la luz se está yendo por todo eso ahora mismo. Sí. Óyeme, no es que eso se superó, eso se superó. El problema es que hay un hecho factual, que hay apagones, eso nadie lo puede ocultar. Pero ¿por qué son los apagones ahora? Esa es la pregunta. O sea, la pregunta es, y yo creo que tengo una explicación, ¿por qué son los apagones ahora? Los apagones primero son porque este gobierno no sabe gestionar la distribución de la energía eléctrica. Porque ha nombrado un paquete de gente, eso al margen de la corrupción de Punta Catalina, eso al margen de la corrupción derivada de la capitalización, eso al margen de toda la corrupción que ha imperado permanentemente en el sector eléctrico, que en eso tú tienes razón, Ivonne. Sí. Y ahí compartimos hasta experiencia. Pero ahora mismo lo que hay es un desastre en la distribución, derivado fundamentalmente de una mala gestión de la distribución. ¿Por qué? Te lo explico. Dijo el director de ET que están sirviendo el 90%. 99.7. El 99.7. Escúchame esto, Ivonne, que esto es puramente técnico. El 99.7% de la generación. ¿Y ustedes creen que eso es mentira? De la demanda. ¿Ustedes creen que eso es mentira? Es verdad. ¿Por qué? Porque aquí hay suficiente capacidad instalada. Eso es lo que decimos. Para el suministro de energía eléctrica. Que hay un entramado de corrupción, eso es verdad. Generalizado en el sector eléctrico, verdad. Ahora, hay generación instalada después de Punta Catalina, suficiente para satisfacer la demanda. ¿Por qué el director de la empresa de transmisión dice que se está sirviendo el 99.7? Porque sale de la planta a las líneas de alta tensión. O sea, ¿qué es lo que él maneja? Él maneja transmisión. ¿Y qué maneja transmisión? Transmisión maneja toda la línea de 69.000 kilovoltios hacia arriba, hasta las 139.000, hasta las 300.000. Ahora, perdón, para aclarar, y excúsame la interrupción, tú estás diciendo a nivel técnico que ET está poniendo en el sistema, en el cableado nacional toda la energía disponible. Sí, está poniendo está poniendo toda la que el CENI autoriza a colocar. ¿Cuál es la que el CENI autoriza a colocar? Toda la que contrata el sistema. Entonces, ¿quién tiene el problema entonces? Entonces, el problema está en distribución. ¿Por qué está en distribución? ¿Quién distribuye? ¿Quién distribuye? Es de norte, de sur y de este. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué está ahí? ¿Por qué? Porque ellos son los que gestionan los apagones. Ahora, ¿por qué está ahí? Se lo voy a decir. Primero, porque las distribuidoras tienen que hacer una inversión en mantenimiento de línea. No han mejorado la gestión de las distribuidoras, eso es verdad. No, tienen que hacer una inversión en mantenimiento de línea para que cuando lleguen los picos que se dan en la noche y que se dan en verano, las líneas estén suficientemente robustas para que no se generen averías. Eso es lo primero. La distribuidora no han hecho inversión durante los últimos 4 años en todo lo que lleva este gobierno y al final del anterior gobierno. No han hecho inversión
ni en subestaciones, ni en líneas de distribución. En consecuencia, ahora que vienen los picos y se sobrecalientan las líneas, hay avería por pipa, como dice la gente. Eso es lo primero. No, aunque tenga la energía eléctrica, no pueden distribuirla. Pero ahora, en este gobierno, se rompió el récord de Celso. El récord de Celso era 1.350 millones de dólares de déficit en el sistema. Y el año pasado aquí llegó a 1.700 millones el déficit. ¿Qué significa eso? Que el gobierno no tiene recursos para cubrir los déficits, entonces tienen que dar apagones financieros. Y aumentar la factura. Y aumentar la factura, y eso irrita a la gente porque le aumentan la factura en verano cuando aumenta el consumo. Y entonces si te aumentan la factura cuando aumenta el consumo, el incremento es el doble, porque viene el incremento derivado de que tú consumes más y el incremento derivado de que te aumentan el precio del kilovatio consumido. Ahora está ocurriendo esas dos cosas. Ahora, ¿por qué ocurre eso? Y eso hay que decírselo a la gente. Luis Abinader cometió el error de llevarse de Celso, de Milton Morrison y de todos esos generadores voraces, depredadores, de que esa distribuidora lo que había era que entregársela al sector privado, y ese era el plan. Yo lo dije, no lo estoy diciendo ahora, lo dije cuando entró el gobierno, sí, que el plan era ese, el plan de Celso. No, Ivonne le puso un epíteto demoledor, que pusieron... sí, al gato, a cuidar pusieron a Drácula a cuidar el banco de sangre. A cuidar el banco de sangre. Sí. Entonces, recuerden quién era Milton Morrison. Milton Morrison era el vicepresidente ejecutivo de la Asociación de Generadores. Así es. O sea, a él lo pusieron al frente de la mejor distribuidora, que era la Edesur, la que tenía los déficits menor, porque era la primera que querían ellos que le entregaran. Oye, él incluso se iba a quedar ahí administrando la distribuidora cuando pasara al sector privado, porque era un plan orquestado. Ahora bien, y eso fue un error. Y lo puedo decir así, porque pueden buscar los videos, se lo advertí a Luis Abinader. Si te lleva del plan de Celso Marrancini, se va a llenar esto de apagones. Porque el plan es complicar el modelo para llevarlo a la entrega al sector. Ese siempre ha sido... Para regalarlo. Ese siempre ha sido el aspiracional de de los generadores. Entonces, pero el gran error del presidente Abinader es llevarse de un hombre que decía en el 97, 98, que si se vendía la CDE en $1, el Estado salía ganando. La visión... Ese es Celso Marrancini. Ese es Celso Marrancini. Claro. La visión que tiene él de la propiedad del Estado es que las propiedades del Estado solamente deben tener valor para el sector privado. Y por tanto, no tienen ningún compromiso con el servicio, porque esa es una dimensión que está vinculada al interés social, al interés colectivo, y ellos no creen en el interés colectivo. Pero parecería como que yo estoy defendiendo esta gestión y soy una gran crítica. ¿Por qué? Porque yo no puedo olvidar, lo que pasa es que tú tienes que hacer algunas referencias, que yo creo que es el origen y que va a seguir permeado, y son por el tema de la corrupción y por el tema de los intereses. Por eso yo decía, cuando nombraron a Celso, es verdad, yo decía, pero es como nombrar a Drácula, administrar el banco de sangre por los vínculos y los intereses que tiene, y eso es muy dado de este y de los gobiernos. Pero cuando comenzó, por ejemplo, esta gestión que nombran al señor Antonio Almonte en Energía y Minas, señores, fue con todos los poderes. Ustedes recuerdan, simultáneamente era ministro de Energía y Minas, del Consejo Unificado, de la CDE, de Punta Catalina, y a 3 años de tiempo, admite y confirma, a veces de manera inconsciente. ¿Y cuál ha sido el resultado de todo eso? Esta semana estuvo incluso en un periplo a través de los medios de comunicación. El fracaso del gobierno en el sector eléctrico, que por supuesto que tenemos que admitirlo, y esa es la verdad. ¿Y por qué razón habría de defenderlo? 3 años de verdad en el que no ha ocurrido nada. Aquí que se hablaba, que fueron los 10 puntos que mencionaba precisamente Antonio Almonte, para no firmar un pacto eléctrico que al final lo que se convirtió fue en una especie de acuerdo eléctrico entre partes, no un pacto, con los mismos puntos que ellos habían rechazado. Y parte de esos Pero puntos... ustedes saben cuál es el gran problema hoy. Discúlpame, termino la idea. Parte de eso, señores, era el tema de las distribuidoras y las pérdidas, y la reducción de las pérdidas, por ejemplo, y los grado a grado,
Y nada de eso ha pasado. Entonces, uno de los problemas ahora mismo de las distribuidoras es el tema de las pérdidas. No han podido reducirlas. ¿Por qué? Porque ha aumentado incluso la cantidad de empleos. Yo diría que más que las pérdidas, el problema es peor. Lo que estamos diciendo ahora es que... Y el subsidio que se proyecta quien supone que tiene que tomar las medidas... Estamos en 1.800. Sí, pero quien supone que tiene que tomar las acciones y las medidas para corregir el problema o para resolverlo, lo que está haciendo propuesta todavía. Miren que hay un problema. La pregunta es, usted no es el gobierno, usted no es el director, usted no es el ministro. Usted está para tomar decisiones y corregir el problema. Entonces, tú sabes para prometer. Hay un problema. Tú sabes la jara, ¿por qué es que me indignaba y hacía esa referencia? Porque ahora de oportunistas todos, porque eso es lo que son, unos buenos oportunistas, y por eso yo decía, me parece un déjà vu. Ahora son muy críticos los mismos que hacían exactamente el mismo desastre que también en este gobierno con el sector eléctrico se está haciendo. Es lo mismo. Si tú miras las acciones, la descripción gráfica que hizo Domingo Páez sobre el modelo, para entenderlo con aritmética de quinto, ¿verdad? Para que lo entendamos nosotros, los desconocedores del tema. Lo explicó claramente Domingo hace unos minutos. Y estableció que está el tema fundamentalmente en las distribuidoras. Si usted mira el comportamiento de los tres encargados de la distribuidora, de este, de sur y de norte, en Edesur inclusive han quitado... En EDE han quitado, creo que 3 ya. El único que quiere hacer algo decente se lo acaban de hacer, que es el que estaba ahí. Uno anda con una culebra, uno anda en campaña. Pero oye. El de Sur, el de este, lo han quitado creo que 3 o 4 veces el director por acciones mal hechas en materia de lo que es la administración y en términos políticos. Pero si tú ves a Milton Morrison, cero explicación. Espérate, Milton Morrison es una punta de lanza. Absolutamente está más empeñado en el tema político de reelección del presidente, y Cueto lo que tiene es un desorden mayúsculo en la misma dirección, y porque están politizando esas instituciones es que tienen un problema encima el gobierno de Luis Abinader. ¿De este? No, Cueto está ahí. Cueto está de norte. No, este es el de norte. No, es Andrés, ¿qué? No recuerdo. El de este. Es que han quitado 5. Que de plano se llevaron en todas las cooperativas, de plano, que era un proyecto bonito. En eso que están en reelección nada más. Sol 106.5, con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción en una sola estación. Cobertura total, disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5, la más interactiva.